Saludos cordiales. Damos inicio a la clase 3 de Historia de la Psicología. Los temas a ser abordados se refieren a los fundadores de la psicología moderna, la psicología estructural de Wundt, la psicología como ciencia humana, psicología de los actos, Brentano, y otros planteamientos científicos, Dicley y Bergson. Cuando la psicología comenzó a distanciarse de los campos de la religión y la filosofía especulativa, el predominio de la investigación científica en el siglo XIX tuvo una importancia profunda. En concreto, si la psicología debía incorporar un conjunto de conocimientos derivados de fuentes de autoridad distintas de las creencias religiosas, la ciencia ofrecía la dirección más prometedora. Los descubrimientos de la filosofía natural inglesa y de la psicofísica en Alemania habían demostrado la viabilidad de la metodología científica en ciertas cuestiones psicológicas. El ambiente intelectual en Alemania era variado, la filosofía alemana reflejaba diversidad y no estaba entregada a un solo modelo de investigación psicológica. Su tema fundamental era la actividad esencial de la mente, expresada en los sistemas lógicos y metafísicos racionalistas propuestos por Kant y Wolff, en las luchas motivadas por el inconsciente de las posturas de Schopenhauer y von Hartmann, y en el modelo mecánico de Herbart. Esta diversidad obstaculizó la rápida aceptación de la psicología científica en el campo de la filosofía alemana. De hecho, las primeras tentativas por estudiar los procesos sensoriales y perceptuales de la psicofísica se debieron a la obra de fisiólogos y físicos, no a filósofos. En consecuencia, Alemania ofrecía el medio para la aparición de la psicología. Su clima variado intelectualmente era el más estimulante. El país había sido unificado y la tradición prusiana de apoyo a las universidades se extendió a todo el imperio. En todos los campos de las ciencias, la filosofía y la literatura, los intelectuales alemanes se hicieron del reconocimiento internacional. En la psicología surgieron dos modelos independientes, y aunque ninguno estableció el marco definitivo de una nueva disciplina, ambos sirvieron para convertirla en ciencia y le dieron los fundamentos para su progreso. Wilhelm nació en Alemania. Durante su infancia y adolescencia siguió un régimen estricto de instrucción. Esta educación lo convirtió en un hombre más bien austero, dedicado a empresas intelectuales, sistemáticas y de naturaleza prolífica. Ingresó a la Universidad de Heidelberg con la intención de hacerse fisiólogo, pero optó por la medicina pensando que le permitiría mantenerse. Sin embargo, después de 4 años de estudio, admitió que no estaba interesado en ser médico. Se sintió atraído por el estudio de la psicología después de adquirir bases firmes en la fisiología y dirigió entonces su aprecio por la ciencia, en particular por el método experimental. En 1873 y 1874 publicó en 2 partes su llamado sistemático en favor de la nueva disciplina de la psicología, Fundamentos de la Psicología Fisiológica. Esta obra, que alcanzó 6 ediciones en la vida de Wundt, quería establecer el paradigma de la psicología como la ciencia experimental de la mente estudiada en sus procesos. Ideó una psicología étnica relacionada con la psicología infantil y la animal, cuyo estudio científico de la naturaleza humana revelara los procesos mentales superiores por medio de un planteamiento antropológico. En 1879 creó un laboratorio en Leipzig, que podemos considerar como el primero dedicado por completo a la investigación psicológica. En 1881 fundó los Estudios Filosóficos, publicación en la que informaba de los análisis experimentales de su laboratorio. En su lista de estudiantes se encuentran muchos nombres de los iniciadores de los sistemas psicológicos de Alemania, el resto de Europa y los Estados Unidos.
Sin embargo, la vasta mayoría de ellos se apartó en mayor o menor medida de sus conceptos psicológicos. Edward Titchener, de origen inglés y discípulo de Hume, se le atribuye el mérito de haber introducido la psicología científica en los Estados Unidos, donde dio a conocer las ideas de aquel, se convirtió en el líder del movimiento conocido como estructuralismo. Titchener llevó las ideas de Hume siguiendo con el nombre de estructuralismo, porque se referían a la estructura de la vida mental. En general, los estructuralistas confiaban en analizar la experiencia y dividirla en sus estructuras básicas. Consideraban que el papel de la psicología era identificar esos elementos y demostrar cómo podían combinarse e integrarse, un enfoque conocido como estructuralismo. Opinaba que la nueva psicología debía analizar la conciencia reduciéndola a sus unidades elementales. Para él, la estructura de la mente humana consistía en más de 30.000 sensaciones, sentimientos e imágenes separadas. Los estructuralistas creían que los psicólogos debían estudiar la mente humana y concretamente descifrar los elementos que componen nuestra experiencia consciente mediante el estudio de la experiencia sensorial. Realizaban sus trabajos en el laboratorio en condiciones perfectamente controladas y controlaban la introspección como método de trabajo. La psicología experimental de Wundt y Titchener tiene el mérito histórico de haber dado el paso definitivo hacia la creación de la psicología como ciencia autónoma. Sin embargo, se le atribuye varias limitaciones, entre ellas reducir la psicología al estudio de la conciencia y al laboratorio, es decir, no completar los temas más complejos en comportamiento humano y más relacionados con la vida real, como el pensamiento, lenguaje, conducta. El hecho de que sus métodos de trabajo, la introspección, no dejaba de ser subjetivo, lo cual entraba en contradicción con la objetividad de la ciencia. Además, excluía a niños y animales como sujetos de estudios, ya que estos no podían ser entrenados para la introspección. Estas limitaciones llevarían a las nuevas corrientes a ampliar el campo de la psicología e intentar un método más objetivo. La psicología como ciencia humana, psicología del acto. Se encuentran varias interpretaciones de la psicología del acto, tanto en las manifestaciones históricas como en las contemporáneas de la psicología, pero el carácter que define el movimiento se centra en la relación inseparable del individuo con su entorno. Así, los sucesos psicológicos se definen a menudo como fenómenos, es decir, que no es posible reducirlos a sus componentes sin que pierdan su identidad. Una alternativa, el modelo de las ciencias humanas, propuso metodologías empíricas más abiertas basadas en la observación, pero no por fuerza experimentales. En este contexto, la psicología de los actos de Brentano definió su objetivo como los procesos de los sucesos psicológicos inseparables del entorno y de la conciencia. Esta postura fenomenológica dio a la psicología un alcance mayor y ofreció una variedad de metodologías aceptables. Las críticas filosóficas a los métodos de las ciencias naturales propuestas por Dilthey y Bergson favorecieron el modelo de las ciencias humanas. Sin embargo, estas posturas individuales no ofrecieron una teoría coherente ni sistemática capaz de competir exitosamente con la psicología estructural. Solo los adelantos posteriores establecieron opciones viables. Durante la década de 1870, la psicología apareció en Alemania, que ofrecía el ambiente propicio para el desarrollo intelectual e hizo necesaria la fundación de la psicología, y también dio lugar a dos modelos rivales de la sustancia y la metodología de nuestra materia. Uno de ellos, resultado de los estudios de la psicología de los sentidos y la psicofísica, fue la llamada psicología estructural o del contenido, cuyos voceros principales fueron Wundt y Titchener. Este planteamiento de las ciencias naturales definía la psicología como el medio experimental de los datos de la experiencia inmediata por medio del método de la introspección experta. Su meta era reducir los contenidos de la conciencia a los elementos constitutivos de origen sensorial. Tanto su objeto restringido como su ambigua metodología
llevaron a que la psicología estructural fuera cuestionada como el marco teórico definitivo de la nueva ciencia. Ninguno de los modelos dominantes expresados por Wundt y Brentano logró establecer un marco perdurable para la psicología. Quedó a los sucesores inmediatos de estos psicólogos alemanes la tarea de pensar nuevamente la especificación del campo y el método de la psicología.